Voces del Sur. Psicología y comunidad. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saluda José Luis Roque frente a este micrófono. En controles técnicos, todo el equipo de esta emisora. Saludamos a Mario Cautiño en producción, y en controles técnicos a Luis Aguilar. Ya te estoy ascendiendo, Luisa. Merecido lo tienes. Y también saludamos al licenciado Guadalupe Moreno, gerente de esta emisora. Por supuesto, estamos transmitiendo desde las instalaciones de Radio Universidad 102.5 Unicach FM, en vivo, desde la capital de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, y usted puede localizarnos también. Le invitamos a que nos sintonice en YouTube, en Unicach FM Radio. Usted puede enviar mensajes al WhatsApp, a 961-248-1398, y también usted puede encontrarnos en vivo en las redes sociales, en Facebook, como Radio Universidad 102.5 Unicach FM. Y usted puede llamar a cabina, si usted desea comunicarse con nosotros, hacer alguna sugerencia, comentarios, pregunta o lo que usted desee, al 961-618-1872, voy a repetirle con gusto, 961-618-1872 y 961-125-6658, repito, 961-125-6658. Para que usted pueda comunicarse con nosotros. Y el día de hoy, fíjese que vamos a platicar de un tema que la verdad en lo personal me llama mucho la atención, y se trata de acompañamiento comunitario a través del diálogo para tejer lazo familiar. Y nos acompaña en esta tarde el maestro Patrick Murunga Guayganjo. Buenas tardes, bienvenido. José Luis, gracias. Es un placer tener a nuestro invitado, el maestro Patrick Murunga. Voy a comentarle en breves instantes quién es, de dónde viene, y la verdad que usted va a escuchar la forma de su discurso, cómo habla, pero él nos viene visitando desde África, para que se dé usted cuenta que hasta dónde nuestras relaciones van llegando en términos de comunicación. Y bueno, pues vamos a platicar justamente de este tema que trata de estos lazos, de estos acompañamientos en las familias que regularmente tienen problemas, en las familias que viven en constante conflicto o en desacuerdos o en inequidades. Y entonces, pues de eso vamos a platicar. Así que, ¿qué le parece si vamos a escuchar la primera cápsula de este programa? Adelante, Eloisa. Hoy, la charla con nuestro invitado versa sobre un tema muy interesante y tiene que ver con la integración del núcleo familiar. Se trata del acompañamiento comunitario a través del diálogo para tejer lazos familiares. En el tejido social de una sociedad, el fortalecimiento de los lazos familiares es un pilar fundamental. Sin embargo, en un mundo cada vez más dinámico y diverso, este objetivo puede resultar desafiante. Es aquí donde el acompañamiento comunitario a través del diálogo emerge como una poderosa herramienta para tejer y fortalecer los lazos familiares, creando redes de apoyo sólido y resiliente. El acompañamiento comunitario se fundamenta en la idea de que ninguna familia está aislada. Más bien, cada una forma parte de un entramado social más amplio que puede ofrecer apoyo y recursos. A través del diálogo abierto y respetuoso, se pueden abordar las necesidades y desafíos que enfrentan las familias, construyendo relaciones de confianza y solidaridad en el seno de la comunidad. Una de las principales ventajas del acompañamiento comunitario es su enfoque holístico, que reconoce la interconexión entre los aspectos emocionales, sociales, económicos y culturales de la vida familiar. Al abrir espacios de diálogos inclusivos y participativos, se pueden identificar y abordar de manera integral las preocupaciones y aspiraciones de las familias, promoviendo su bienestar integral.
El diálogo en el acompañamiento comunitario no se limita a la mera comunicación verbal, sino también implica escuchar activamente, mostrar empatía y validar las experiencias y perspectivas de cada individuo y familia. Ese enfoque centrado en las personas fomenta la comprensión mutua, el respeto, sienta las bases para las relaciones familiares más saludables y armoniosas. Además de fortalecer los lazos familiares, el acompañamiento comunitario también puede desempeñar un papel crucial en la prevención y resolución de conflictos intrafamiliares, al proporcionar un espacio seguro y neutral para expresar preocupaciones y buscar soluciones colaborativas. Se pueden evitar situaciones de tensión y ruptura dentro de las familias, promoviendo la reconciliación y la cohesión familiar. Para que el acompañamiento comunitario sea efectivo, es fundamental contar con la participación activa y el compromiso de todos los miembros de la comunidad. Esto puede implicar la colaboración de organizaciones locales, líderes comunitarios, instituciones educativas, servicios sociales y sobre todo las propias familias. Al trabajar juntos de manera colaborativa y solidaria se puede construir una red de apoyo comunitario sólida y sostenible que beneficie a todas las familias. El acompañamiento comunitario a través del diálogo ofrece una poderosa oportunidad para tejer y fortalecer los lazos familiares en el seno de una comunidad. Al abrir espacios de diálogos inclusivos y participativos, se pueden abordar de manera integral las necesidades y desafíos de las familias, promoviendo su bienestar integral y su cohesión social. En un mundo cada vez más complejo y diverso, el poder del diálogo para construir relaciones sólidas y resilientes no pueden subestimarse. Voces del Sur. Bien, pues agradecemos infinitamente la presencia de nuestro invitado, el maestro Patrick Murunga Weiganjo. ¿Es correcto? Weiganjo. Quiero comentarles que él proviene de una comunidad de África, de Kenia justamente, y nos da mucho gusto que esté aquí con nosotros. Él es licenciado en Filosofía en Consolata del Instituto de Filosofía en Kenia, justamente. Es licenciado en Teología, la cual estudió allí en San Paulo, Brasil. Tiene maestría en Psicología por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y actualmente es investigador y estudiante del doctorado en los problemas psicosociales de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de esta importante universidad del estado de Chiapas, la UNICACH. Y justamente el tema que hoy nos une y nos reúne con nuestro invitado en esta tarde es hablar sobre acompañamiento comunitario a través del diálogo para tejer lazos de familia. ¿Cuál es la importancia del acompañamiento comunitario en la construcción de lazos familiares? Muy buenas tardes, José Luis, y a público general. Agradezco primero ese espacio de debatir, de platicar sobre esa labor que estamos haciendo en la comunidad. Primero, acompañamiento como un proceso. Entonces es importante porque por mucho tiempo aquí en América Latina y varios países de tercer mundo, las comunidades y familias han sido abandonadas. Es importante acompañar para la transformación de esas familias, para hacer que las personas estén conscientes de ese poder que tiene para la transformación. Entonces ese acompañamiento a través de escucha, a través de estar con la gente es importante, porque es una lucha también contra ese sistema que margina, que aísla, que mata la vida. Interesante, la verdad que el trabajar con diferentes grupos sociales, trabajar con familia, con cohesión familiar o con esas familias deshechas tal vez, o esas familias abandonadas, marginadas, nos obliga a pensar qué estrategias se pueden emplear para fomentar el diálogo dentro de la comunidad y dentro de la familia. Gracias. Tenemos que pensar cómo. Antes de empezar algún trabajo en la comunidad como investigadores, tenemos que entender que la comunidad es una realidad compleja.
es una realidad que está dentro de un mercado capitalista estructurada. Entonces, en ese sentido, entonces tenemos que hacer proyectos con la comunidad. Nosotros como investigadores no podemos imponer los proyectos. Por ejemplo, trabajamos con las mujeres. Marisa Montero, por ejemplo, en el trabajo de intervención, va a hablar que el aspecto de empowerment o empoderamiento de las mujeres, pero yo discuto que tenemos que hacer consciente que esas mujeres o jóvenes tienen ese poder de transformar esa comunidad. Yo creo que ese esfuerzo de dialogar, entonces partir desde el contexto, cuál es el contexto de los jóvenes que se encuentran en la colonia, las comunidades, las familias, cuál es la demanda. A través de escucha, vamos a escuchar, por ejemplo, problemas de alcoholismo, vamos a escuchar problemas de violencia interfamiliar, doméstica. Entonces, ¿cuáles son esos proyectos que podemos apoyar para que esa gente sea, digamos, no dueños, pero sea protagonista de esos proyectos, para que cuando salimos de la comunidad, esos proyectos siga trabajando para esa transformación social. La idea es diálogo y también acompañar a esas comunidades a pensar, reflexionar y participar activamente en esos proyectos. Estar presente de manera constante con ellos en términos de asesoría, en términos de presencia, en términos incluso del aspecto de abrazo emocional que se tiene con estas personas, con las mujeres, con los hijos, que de alguna manera se ven afectados por esta situación de noxa social, de ese descuido. En esa parte nos podríamos preguntar cómo puede el diálogo comunitario resolver esos conflictos entre las familias de manera pacífica, porque regularmente cuando existen problemas familiares, esa ruptura, ese desquebrajamiento familiar se da regularmente por abandono o por presencia de violencia, ya sea violencia masculina, o violencia femenina o mutua entre ellos y hacia los hijos. De alguna manera, nadie quiere dar su brazo a torcer para escucharse qué problema se está presentando y cómo resolverlo de manera conjunta. ¿Cómo resuelven la comunidad en donde están trabajando este tipo de situaciones? Primero, quiero citar a mí, desde mi contexto, tenemos una filosofía que se llama Ubuntu. Ubuntu quiere decir, no puede ser humano sin el otro. Entonces, yo existo porque José Luis existe. Entonces existimos porque la comunidad también existe. Entonces desde esa perspectiva, entonces tenemos que escuchar uno a otro. Tenemos como psicólogos a veces desde la psicología dominante esa idea, ese pensamiento de aplicar parámetros. Vamos a resolver problemas sin escuchar a la gente. Desde la escucha y también la convivencia, ahí podemos resolver algunos problemas. Entendiendo a la comunidad como un aspecto, no una unidad fragmentada, como una realidad compleja, unitario. También los problemas, tenemos que, si hay problema en una familia, también puede haber problema en otra familia. Entonces, desde esa perspectiva crítica de cuestionar qué está aconteciendo aquí, cómo podemos convivir con la gente desde esa realidad de conflicto. Entonces retomamos también otros trabajos, por ejemplo, hechos en Colombia. Hay, por ejemplo,
las escuelas de perdón y reconciliación. Entonces, a veces hay familias que vienen en conflictos, entonces a través de escucha, a través de ciclo de escucha, de diálogo, uno a otro mirado, no atrás de otro, pero en ciclo, mirando cara a cara, ese diálogo abierto. Y después convivencia, como un lunch, con una comida, entonces eso puede resolver algunos conflictos. Creo que es difícil a veces cuando la persona se para en un papel protagónico y cierra sus oídos, cierra sus ojos y se convierte como en monumento, ¿no? de cera o de piedra y no da paso ni para adelante ni para atrás ni permite que los demás lo hagan. ¿Qué tan importante para este trabajo comunitario resulta ser el saber escuchar? Hay un libro escrito por María González Aves, se llama A Psicologia Favelada, un ensayo desde perspectiva popular de la psicología. Quiere decir que psicología favelada a construcción, ensayo sobre la construcción popular de la psicología. Él dice, tenemos que escuchar la favela, tenemos que escuchar la comunidad. Es importante, primero escuchar. Pero no es una escucha pasiva, como estoy escuchando José Luis llamado Patrick. No, es una escucha de la historia de la colonia, de la historia de la comunidad, de poesías, de leyendas, los conocimientos, saberes de los antepasados, de la comunidad. Entonces, eso es una escucha también crítica, que puede cambiar algo en la comunidad. Este sentido de existencia mutua, de resonancia de lo que dice una persona y la otra, de alguna manera, permite esa sonoridad convertirse en sororidad, sí, hacia su misma persona y suscitarse ese cambio. ¿Por qué es importante y qué beneficios puede traer el involucrar a la comunidad en el apoyo de las familias en situaciones difíciles? Primero quiero decir que hemos hecho proyectos con la comunidad a través de escuchar qué necesidades tiene. Entonces, esos proyectos que hemos realizado, por ejemplo, hay proyectos de PAN que va a resolver problemas económicos de la comunidad a través de apoyo mutuo. Entonces, ese proyecto no va a quedar parado. Entonces, el proyecto en sí concientiza a la comunidad de que, a pesar que yo no tengo trabajo, sí puede trabajar con esas mujeres o puede trabajar con esos jóvenes y tener algo para mi familia. Entonces, ese trabajo se va transformando poco a poco a las familias, a las comunidades, y eso reduce el nivel de violencia. Porque la mayoría de las guerras, violencia, está basado bajo esa idea de que necesito, pero si no tengo, entonces tengo que hacer algún delito, tal vez económico. Robar, asaltar, ¿no? Exactamente. Entonces también trabajamos la violencia desde proyectos económicos, lo que las mujeres, los jóvenes, los hombres pueden hacer en la comunidad. Entonces, ese diálogo es un proceso continuo, es un proceso que también nos ayuda a pensar. Por ejemplo, donde estamos trabajando, estamos con un proyecto de dispensario, pero no es un dispensario clásico como pensamos, donde llega el médico. Sí, llega el médico, pero es un trabajo interdisciplinario.
donde trabajamos juntos. Aquí José Luis sabe algo, Doña María y la comunidad sabe algo. Entonces vamos a trabajar basándonos de conocimiento que tenemos y también los conocimientos de la comunidad. Así vamos a disminuir el nivel de la violencia. Aplicamos los saberes colectivos para beneficio del común. Así es. Suena interesante porque de alguna manera impacta en beneficio de la comunidad al reducirse la violencia, al reducirse la deambulación a la calle, se combate el hambre incluso, porque se da un oficio y trabajo a quien no lo tiene, ¿no? Exactamente. Y bueno, y este acompañamiento comunitario, ¿cómo promueve, o es a través de esas actividades que promueven la inclusión y dentro de la diversidad de pensamiento, de ideología, de procedencias incluso, ¿no? Los hermana más. ¿Cómo se ve esa actividad? ¿Qué se ha encontrado hasta ahorita con todos esos proyectos que están trabajando? He encontrado primero las metodologías no tienen que salir de la universidad o una institución, tiene que salir de contexto. Nuestro contexto de marginación, de violencia, como nos decía Ignacio Martín Balón en su trabajo, la psicología crítica, que tenemos que inserirnos como psicólogos sociales en una realidad. Entonces, las metodologías, la praxis, también la epistemología tiene que nacer desde la realidad. Entonces, pero no nosotros solo. Entonces, es un trabajo horizontal, donde tenemos que también generar metodologías, praxis, conocimientos con la comunidad. En ese esfuerzo que estamos haciendo hace varios años que estamos realizando ese trabajo, hemos visto que sí hay transformación. Entonces, porque primero la gente apropia el proyecto. Segundo, uso la palabra de María Montelo, apoderamiento. No solamente de las señoras, pero de la comunidad. Entonces, algunas personas que no tienen recursos para comprar medicamentos, entonces puede llegar en la comunidad y encontrar medicamento o un médico que atiende. Algunos no tienen seguro social, algunos no tienen algo para comer. A veces desde las instituciones o desde la universidad podemos a veces no desconocer las carencias que sufre la comunidad, pero cuando uno está trabajando con la comunidad, así siente el dolor, el sufrimiento, carne y hueso con la gente. Entonces, hemos visto esa transformación porque la gente ha unido más. Desde que comenzamos a hacer ese trabajo, los tejidos sociales se han fortalecido y yo creo que es el clímax, es la meta principal, tejer las relaciones sociales en la comunidad. ¿Cómo intervienen los líderes de las comunidades al llegar y querer trabajar con estas familias y hacer el acompañamiento? ¿Ponen obstáculos, participan, no les importa? ¿Cómo participan los líderes? Algunos participan, algunos no participan, porque en la comunidad, como ya señalé antes, que es una realidad compleja, hay personas que están convencidas que el diálogo, el trabajo en conjunto es el camino único. Hay algunos atravesados por ese sistema patriarcal y capitalista, no puede trabajar en conjunto. Entonces,
Gracias que hemos encontrado líderes, incluso señoras que son líderes en los grupos. Y estamos acompañando algunos grupos en la comunidad, grupos donde se sienta en círculo, escuchar uno a otro. No hay tema. No trabajamos temas, digamos, como aprendemos en la universidad, tiene que llevar tema manual. Entonces, ellos tienen tema. Entonces, el liderazgo se manifiesta cuando ellos saben que sí es nuestro proyecto. Tenemos que escuchar uno a otro. He visto entre ellos acompañar uno a otro. Por ejemplo, uno dice, yo tengo problemas con mi matrimonio, yo tengo problemas con la educación de mis hijos. El otro contesta, bueno, yo también tenía, pero puedes hacer eso. Entonces, entre ellos se ayuda. Hay ese ayuda mutua. Sí, mutua. ¿Cuál es el papel, en este caso, que de alguna manera no pueden obviarse y tiene que ver con las tradiciones culturales, los valores compartidos y estos elementos que influyan justamente en esta parte de los lazos familiares? ¿Cómo influyen? ¿Cómo se manejan la cultura, las tradiciones, pues las religiones incluso? Porque quiero pensar que en una comunidad conflictuada y que requiere de acompañamiento tiene una amalgama diversa y, como tú decías, muy compleja, ¿no? Pero ¿cómo trabajan estas partes? La cultura, la tradición, la religión, ¿cómo la esa trabajan? es una parte muy interesante. Es difícil romper cultura, es difícil romper las religiones porque son aspectos muy arraigados. Pero a través de diálogo, como dice aquí, ponemos las cartas en la mesa. Entonces, voy a dar ejemplo de la realidad que allá en África se pasó para comparar con la realidad de acá. Cuando pasó de apartheid, un régimen... El apartheid, ¿no? El apartheid. Entonces, había personas como Desmond Tutu y también Nelson Mandela que formaron este tribunal de justicia, de reconciliación. Si mató a alguien, entonces venía y decía que yo maté el hermano de José Luis, pero siento culpable, quiero hacer una retribución, quiero pedir perdón, reconciliación. Te decía, bueno, pero yo quiero hacer algo, voy a pagar, no sé, 5 cabezas de vaca, supongamos. Entonces, la misma lógica. Entonces, a pesar que América Latina también hay varias costumbres, comunidades, entonces, primero entender la comunidad, entender las costumbres. Por ejemplo, hay algunos que vienen de la comunidad de Celtal, a veces participa allá, entonces ellos tienen su costumbre y ellos nos enseñan cómo convivir en la comunidad. Yo fui a una comunidad y me invitaron a tomar el café, pero en un círculo. Veo que hay algunas cosas compatibles con nuestra cultura africana, sentar y tomar café. No solo tomar café, el discurso fluye cuando tomamos algo, cuando bebemos algo. Entonces, hace tiempo que hablamos de Poch, nosotros tenemos Moratina. Entonces, también el compartir, entonces eso también influye el diálogo. Es una manera de acercamiento al otro. Y eso permite ir desarrollando. De alguna manera, ¿qué desafíos pueden surgir en ese trabajo de acompañamiento con las familias? ¿Qué es lo que se han encontrado al ir avanzando durante estos años? ¿Qué han atravesado? ¿Qué se ha roto? Porque me imagino que en esta inercia se puede ir cambiando muchas cosas. Primero, hay
personas que trae desde su cultura costumbres muy arraigadas. Y que pueden estar confundidos, ¿no? Ese te puede confundido. A través de ese espacio de escucha y de diálogo, entonces las personas ayudan a esa persona a entender de que lo que nos une aquí es, digamos, entender uno a otro, resolver esos problemas comunes. A pesar que vengo de una familia que actúa de manera diferente de la tuya, entonces este aspecto nos puede unir. Entonces debo ser flexible para ser abierto al otro. Entonces esa dureza de que es mi cultura, esa dureza que es mi costumbre. En mi pueblo enseñamos así. Ese se va, digamos, quebrado para fortalecer esos lazos comunitarios, familiares. Creo que ha de ser muy doloroso ese proceso de transición, de dejar lo que yo era, de dejar lo que yo pensaba que era, y resultaba ser posiblemente que tenía yo confusión, o tenía yo ideas erróneas, o tenía yo ideas que no correspondían a la realidad que está ahí, que yo estoy viviendo en la actualidad, con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, con la comunidad incluso. ¿Cómo se ha manifestado este dolor de transformación en las personas, en las familias que están siendo acompañadas? A través de práctica con la gente, escuchamos. Yo tenía que dejar eso, me enseñaron eso, mi abuelita me enseñó eso, pero cuando entré en esa comunidad vi que tenía que cambiar eso que consideraba como valor. Entonces, para inserirme a esa comunidad. En el mundo económico también hay algunos trabajos también esclavizantes que a veces después de entrar en una comunidad podemos dejar ese trabajo que nos esclaviza para adquirir otro trabajo que me una más a la comunidad. Vamos, trabaja juntos. Quizá podemos decir que hay esa cultura de trabajar solo. Entonces, como hemos dicho que estamos en un mundo global de mercado capitalista, hemos sido enseñados a trabajar solo, José Luis y Patrick. Pero deja esto y aprender, unirme con otras personas en el proyecto, por ejemplo, de pan, hacer tortilla a mano con otras mujeres, o apoyar en ese espacio de dispensario. Yo pienso que dejamos algunas cosas que consideramos culturas, valores, pero es un proceso doloroso, pero libertador. Por supuesto, quiero pensar que en esta ideología marcada por el capitalismo, por el eurocentrismo de alguna forma, nos han convertido en sujetos idólatras por un lado, nos han convertido en sujetos egoístas por el otro, y creo que ir rompiendo con ese egoísmo nos permite ampliar el horizonte, ver más allá de lo evidente o de lo vidente, y aceptar que, por ejemplo, reconocer que el trabajo que regularmente, por ejemplo, nos llevamos, el producto que nos llevamos a la boca, tuvo que ser un proceso colectivo, que después nos llega de manera individual. Pero se tiene que reconocer esa parte de que no solamente el esfuerzo es único, es de una sola persona. Sí. Por ejemplo, la radio. En la radio, José Luis Roque no puede hacer todo lo que Mario, el productor, realiza. Mario no puede hacer lo que nuestra gerente hace, porque estamos trabajando al mismo ritmo, en el mismo instante. Eloísa, por ejemplo, está en el área de producción, en el área de operación técnica, ¿sí? Y es parte del alma del equipo de ese trabajo
que pareciera que la voz únicamente aparece, pero detrás de esta voz hay un sinnúmero de personas que están continuamente trabajando y que han aprendido a trabajar en equipo. Aunque tengan diferencias, aunque piensen diferente, aunque sientan diferente, creo que el punto común que nos une es justamente la radio, el hacer radio justamente. Y hace unos días se celebró el Día Internacional de la Radio. Un saludo para todos los amigos que hacen radio y que escuchan radio, por supuesto. Y en este aspecto estamos platicando con nuestro invitado, para quienes nos acaban de sintonizar. Estamos hablando sobre acompañamiento comunitario a través del diálogo para tejer lazos familiares con el maestro Patrick Murunga Guayganjo. Tengo que aprenderlo porque para mí es nuevo este apellido, la verdad que al igual que yo tengo, pero bueno. Y esos elementos, ¿de qué manera el acompañamiento comunitario puede mejorar la comunicación y la resolución de problemas en la familia? Creo que esto lleva a pensar en el hecho de con qué herramientas se cuentan inmediatas para atender la demanda de las familias que quieren salir avante, que buscan ese empoderamiento, principalmente en las mujeres, que quiero pensar que sí se puede realizar, que sí se realiza, porque hay historias de éxito. Fíjese que esa época de la pandemia COVID-19 nos ha enseñado que no podemos trabajar solos. El mismo, hay un autor que a mí me gusta, David Pavón, cuando habla del virus, del capital, habla que hay otro tipo de virus. Por ejemplo, podemos empezar de violencia que va a fragmentar las comunidades. Entonces, pero el acompañamiento, tenemos que entender que esa realidad que afecta a la familia, la violencia, el querer trabajar, digamos, de manera individual, es una realidad que existe. Entonces, pero los proyectos que estamos trabajando, el proyecto de PAN, el proyecto con las mujeres, entonces, y otros proyectos que otras comunidades hacen, hay comunidades, por ejemplo, que hacen hortalizas, entonces, son proyectos que parte de diálogo, pero también no estamos trabajando solos. Ha dado ejemplo de radio, es un cuerpo. Yo entiendo la comunidad como una realidad, como un cuerpo humano, la mano, los pies. Entonces, a pesar que estamos en una comunidad que tiene nombre, una colonia que tiene nombre, hay otras personas fuera que nos apoyan. Tal vez con una aportación, digamos, de conocimiento o económico. Entonces, pero yo cuento más con la llegada de personas de fuera. Para mí el recurso más importante es el recurso humano, porque el recurso humano es donde José Luis, que no ha llegado, y nuestra comunidad puede llegar. Y como periodista puede pensar y podemos pensar juntos qué aporte puede ofrecer a esa comunidad. Y también la comunidad puede pensar qué aporte José Luis puede ofrecer a nosotros. Llegó una persona que tiene editorial, entonces, y nuestra comunidad, y pensó algo muy interesante. Me preguntó qué estás haciendo. Estoy trabajando con las mujeres. Tiene un trabajo, venta de ropa, venta de tortilla a mano. Entonces, y pensó de un proyecto con los niños y también con las mujeres. Por ejemplo, escribir sus historias, cuentos para los niños. Eso en un momento aporta ese proceso de tejer relaciones.
humanas, porque otra persona va a leer esa historia. A veces si no cuenta, si no escribe, entonces queda en aire. Pero otras comunidades fuera de nuestra comunidad puede también usar este modelo o mejorar ese modelo. Recalco que no estamos aislados como comunidad, estamos en un mundo. El mundo es un espacio muy chiquito, estamos interconectados, tenemos muchas personas que nos escuchan. Esa es la comunidad. También ellos pueden aportar tal vez desde ese discurso que estamos haciendo. O retomarlo incluso, ¿no? Para que puedan aplicarlo ellos en su propia comunidad y generar este cambio. Claro. Que dejan de ser personas pasivas, personas sin movimiento, a convertirse en sujetos de cambio, a favor de su misma comunidad, a favor de su misma familia, y teniendo estos acuerdos que de alguna manera permiten el diálogo. ¿Cómo mejorar la comunicación en la resolución de problemas de la familia? Primero es entender que estamos en una comunidad. Segundo, estamos con las personas que tienen muchas dificultades, mucha violencia, problema emocional, problema de economía. Entender la comunidad, también entender problemas no de manera aislada. Hay algunas epistemologías, metodologías que entienden, por ejemplo, problemas de alcoholismo. Ve ese problema y no piensa de otros que está ligado con el problema de economía, con el problema cultural, social. Entonces, primero es entender que vamos a trabajar con las personas que tienen sus costumbres, que tienen sus historias, que tienen sus sufrimientos. Entonces, a través de escucha, convivencia. La convivencia es una manera de dialogar con la gente. La convivencia y la práctica. Entonces, vamos a entender su demanda. Vamos a entender sus necesidades. No es lo mismo, José Luis está en una institución y Tan Fulani está en la comunidad 24 horas, entendiendo, esforzado a entender la comunidad. Tiene que llegar a la comunidad. Llegando a la comunidad, entonces va a entender qué esa gente necesita. Bueno, hay mucho individualismo. Entonces vamos a unir a esas personas, vamos a preguntar qué proyecto quieres hacer, entonces y acompañamos ese proyecto con ese objetivo de tejer relaciones sociales. Esos elementos nos obligan a pensar, por ejemplo, cómo estas personas que van haciendo cambio tienen que renunciar a sus viejas tradiciones, sus viejas costumbres. Claro. Y en un momento determinado en que pasan un momento como de luto. ¿Cómo superan las personas este momento de luto prácticamente? Porque se vive así. Muere algo, mi pasado, para revivir o para nacer en el presente, ¿no? Quiero pensar que es como una especie de simbolismo que de alguna manera afecta. Es como que el joven que contrae matrimonio, ¿sí? Y que de alguna manera ambos tienen que renunciar a algunas cosas dentro del proceso de adaptación después de vivir solos a vivir en pareja. Y en esta convivencia muchas cosas se van renunciando, muchas cosas se van muriendo para renacer como un solo ser, como una sola persona, como cuando se dice en la iglesia, ¿no? Cuando alguien se casa, dice, dejan de ser dos para convertirse en uno. ¿Cómo superan esas personas esta parte de duelo? Muy difícil es responder esa pregunta porque, como he dicho, que es un proceso que hemos acompañado hace como, ahora va 7 años, y como psicólogos sociales aprendemos a aprender.
Entonces, hay cosas que aún no se sabe explicar bien. Entonces, sí hemos visto cambio, por ejemplo, la gente puede dejar ese trabajo y unirse al grupo, trabajar juntos. Hay personas que no han aprendido a convivir en una comunidad, pero cuando llega ya puede convivir. Algunas personas llegaban, no hablaban nada, entonces ya puede platicar, expresándose. Entonces, yo digo, el cambio no hablaría de duelo, porque las problemáticas que se ha presentado, por ejemplo, es violencia doméstica, donde el esposo puede hablar que mi esposa no me da paz, no me ofrece de comer. Entonces, en ese sentido, cuando primera charla, segunda plática, tercero, entonces 10, 20, entonces esos encuentros se ve que ya ellos pueden saludar, ya ellos pueden platicar. Ahora el discurso cambia, entonces por lo positivo. ¿Cómo intervienen? Estamos en un mundo globalizador, y cómo afectan o benefician las redes sociales en este aspecto para garantizar la inclusión de las personas. ¿Afectan? ¿No afecta? ¿Cómo intervienen las redes sociales, los medios de comunicación como nosotros? Bueno, interviene muchísimo, por lo positivo y por negativo. Por lo negativo, en los discursos que hemos escuchado, participando en esos espacios de diálogo, de escucha abierta, hemos escuchado que algunos tienen nietos y dice, bueno, yo quiero enseñar mis tradiciones, lo que me enseñaron mis papás, cómo cocinar, cómo hacer tal cosa. Pero ellos tienen medio de la comunicación. Hay un maestro virtual. Entonces, le hace caso a esos maestros virtuales. Entonces, es un poder. Bueno, los medios de la comunicación ofrecen todo. El mundo, los aparatos, ofrece lo positivo, pero también ofrece la basura. Ya sabemos. Entonces, en ese sentido sí puede afectar negativamente. Entonces, positivamente hay desarrollo en la parte de, por ejemplo, de la formación de los jóvenes, de las familias. Puede aprender de otras culturas. Podemos estar aquí, pero podemos ver cómo las familias viven en Caracas, o cómo viven en Río de Janeiro, o cómo viven en Nairobi, en Kenia. Entonces, estamos en un mundo intercultural. Esa interculturalidad, también los medios de la comunicación, nos puede ayudar a aprender, convivir, aprender, dialogar con otras culturas. Entonces, ese es un proyecto muy grande para la construcción de la paz. Perfecto. Otros elementos que pueden surgir dentro de este comentario y dentro de la charla que estamos platicando. Para quienes nos acaban de sintonizar, discúlpenme, estamos hablando del tema de acompañamiento comunitario a través del diálogo para tejer lazos familiares, y estamos con el maestro Patrick Murunga Guayganjo. Ya lo dije bien. Perfecto. Entonces, en ese aspecto, implica que necesariamente dentro de este acompañamiento se superan barreras culturales y también, digamos, diferencias lingüísticas. Sí, porque hay personas que llegan que el español no es su idioma. Su idioma. El idioma que hablo no es el español. A pesar que estoy hablando el español, mi idioma es Kiswahili, Kikuyu, y inglés y otros idiomas, pero la lengua que me enseñó mi madre es mi idioma. Entonces, hay personas que llegan, por ejemplo, los que vienen de las comunidades, y nuestra comunidad
que no está acostumbrados a hablar el español, habla central o soxil. Entonces, estamos en ese mundo de interconexión intercultural. Por supuesto. ¿Cómo se van superando esas barreras? Eso a través de reconocer que su idioma, bueno, español no es mejor que mi español. Hay un autor africano, se llama Gogo Adiongo, ha escrito el libro, se llama Decolonizing the Mind o Decolonización de la Mente. Él argumenta decolonización de la mente. Él argumenta que tenemos que reconocer que también hay otros idiomas que no nacieron desde nuestra realidad. Aquí, por ejemplo, Chiapas hay muchos... Más de 75 lenguas. Exactamente. Es una riqueza. Él dice que tenemos que reconocer esa riqueza. Entonces, a pesar que voy a aprender el español, pero no dejo aprender los valores que conlleva esas culturas. Entonces superamos concientizando a la gente que sí, José Luis, yo puedo aprender su idioma y también puede aprender mi idioma. Son encuentros. Entonces, pero se dice que yo no puedo aprender su idioma. Se supone que su idioma es mejor que el tuyo. Entonces, en ese sentido, no solamente lo que ofrece los diccionarios, eso es manera clásica, pero también dejamos que la gente cuente su leyenda de su manera, cuente sus historias, cuente, cante, baile. Entonces ese es el lenguaje intercultural que me ayuda a llegar a otra persona. ¿Qué tan importante, ya para ir finalizando, porque el tiempo nos está ganando, qué tan importante es que la persona que quiera trabajar en una comunidad en acompañamiento tenga que renunciar a sus saberes para poder ingresar y aprender de lo desconocido? Fíjate que yo veo, bueno, más que renunciar, es reconocer primero los saberes que tiene. Porque, bueno, tiene razón, hay algunos que parte de una epistemología muy dominante que viene de Estados Unidos y otros países, Europa. Entonces, pero hay otros saberes importantes que nacen de la realidad. Entonces, en ese sentido, sí, tenemos que renunciar. Pero si viene con una perspectiva más liberal de que, bueno, hay otros saberes, entonces esos saberes también puede llevar a la comunidad, pero después de aprender del otro. Entonces podemos construir saberes conjuntos. Entonces, y yo estoy pensando, por ejemplo, hay un libro de Liliana, habla de los quilobos y también afrodescendientes. Él habla que sí hay posibilidad de construir, digamos, saberes en conjunto. Por ejemplo, yo vengo de África, viene de acá, entonces podemos hacia llegar a un momento a generar conocimiento, digamos, de África y América, afroamericana. Entonces podemos también construir una epistemología, una praxis donde se confluye, no anula sus saberes y no anula mis saberes. Correcto. Bueno, pues el tiempo nos está ganando la batalla. Vamos a escuchar, te invito a escuchar, Patrick, en estos 3 minutos que nos quedan, claro, una cápsula que se llama Descolonizando el Contexto. Adelante, Eloisa. Descolonizando el contexto.
Hoy en Descolonización del Contexto platicaremos de la importancia que tiene el sumergirnos en un tema vital de la descolonización en el acompañamiento comunitario a través del diálogo para tejer lazos familiares. En un mundo cada vez más globalizado es crucial reflexionar sobre cómo abordar este proceso de manera inclusiva y respetuosa. ¿Cómo podemos descolonizar nuestras prácticas y enfoques en el acompañamiento comunitario para construir relaciones más equitativas y justas? En primer lugar, es importante reconocer que el acompañamiento comunitario no está exento de influencias coloniales y estructuras de poder arraigadas. Muchas veces los enfoques tradicionales de ayuda y apoyo comunitario están impregnados de ideas y prácticas eurocentristas que pueden perpetuar relaciones desiguales y paternalistas. Por lo tanto, descolonizar el acompañamiento comunitario implica cuestionar y desafiar estas dinámicas coloniales y trabajar hacia un modelo más inclusivo y horizontal. Una manera de llevarlo a cabo es reconocer y valorar los conocimientos y saberes locales de las comunidades. En lugar de imponer situaciones externas, es importante escuchar y aprender de las experiencias y perspectivas de las propias personas y familias que forman parte de la comunidad. Esto implica un enfoque de colaboración y co-creación, donde todos los involucrados tienen voz y agencia en el proceso de acompañamiento. Otro aspecto clave es el reconocimiento de la diversidad y pluralidad de las comunidades. Las prácticas coloniales tienden a homogeneizar y estandarizar las experiencias y necesidades de las personas, ignorando las diferencias culturales, étnicas, lingüísticas y de género. Por lo tanto, es fundamental adoptar un enfoque interseccional que reconozca y valore la universidad dentro de las comunidades y adapte las estrategias de acompañamiento de manera sensible, respetuosa a las diferentes realidades y contextos. Nos gustaría destacar la importancia de reflexionar críticamente sobre nuestras prácticas y enfoques en el acompañamiento comunitario y estar abiertas a cuestionar y transformar las dinámicas coloniales que puedan estar presentes. La descolonización es un proceso continuo y colectivo que requiere un compromiso constante con la justicia social y la equidad. Al trabajar juntos y juntas para descolonizar el acompañamiento comunitario, podemos construir relaciones más auténticas, solidarias y empoderadoras de nuestras comunidades. Voces del Sur. Bueno, pues que esto corona el trabajo que vino a exponernos y a platicarnos nuestro invitado en esa tarde, el maestro Patrick Murunga Cuaigancho. Gracias. Hoy platicamos sobre el acompañamiento comunitario a través del diálogo para tejer lazos familiares. Gracias a nuestro invitado en esta tarde, gracias a la licenciada Guadalupe Moreno, gerente de esta emisora, a Mario Costiño en producción, gracias a Eloísa en controles técnicos. José Luis Roque le desea que tenga usted una tarde agradable en compañía de ustedes queridos. Siga usted en sintonía de nuestra frecuencia en la XHUCAH 102.5 FM Radio Unicach. Gracias por estar con nosotros, Patrick. Gracias, José Luis, por esta invitación. Te abrazamos con todo cariño y afecto y gracias por estar desde África, desde tu lugar de origen, aquí en el rinconcito del sureste de la República Mexicana. Muchas gracias. Nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 4. Hasta la próxima. Gracias. Asante. Voces del Sur, Psicología y Comunidad es una producción de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales en coordinación con la XHUCAH